Amigos, y el pasado 26 de enero conmemoramos el aniversario número 211 del nacimiento de nuestro fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Se inició con esta fecha el mes de la patria y este mes engloba diferentes actividades y efemérides también. Para hablar un poco sobre la figura de Duarte, vamos a recibir a Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Miralba. Muchas gracias, don Roberto. De verdad que es un honor estar compartiendo con ustedes en el espacio. Esto no tiene nombre. Gracias. Vamos a conversar, iniciemos más allá de lo que conocemos de Duarte. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos en un momento en que se habla de que el patriotismo lo tenemos a flor de piel en momentos muy específicos, pero quizás la figura de Duarte no está tan arraigada? ¿Cómo hacerlo en nuestras casas? Bueno, mire, por fortuna, aunque desde los planes oficiales de lo que son los programas y el currículum del Ministerio de Educación no está la materia, particularmente la materia histórica y la materia que tiene que ver con los valores patrios y, por supuesto, la moral, el civismo. El profesorado en particular asume con mucha entereza el tema. Y por fortuna nos percatamos que en las escuelas públicas y privadas de todo el país, porque recorremos el país, y somos testigos de excepción de que efectivamente los profesores se encargan de proveer esos conocimientos y determinadas lecciones de orden cívico. Sin embargo, el hecho de que el Ministerio de Educación no haya asumido el mandato constitucional del artículo 63, numeral 13, que establece como cuestión obligatoria la enseñanza de la moral y cívica en las escuelas a partir de su inclusión en los programas de formación, materia tal y como se administra, ¿verdad?, las matemáticas o la lengua española o la ciencia naturales, es decir, midiendo el aprovechamiento del alumno y garantizando así el aprendizaje de los temas que se desarrollan. Eso no se ha logrado y es una cuestión pendiente. Hay una resistencia permanente de los distintos ministros de educación. No se hace esto, pasando por alto lo siguiente: la República Dominicana bajo ninguna circunstancia puede alcanzar el propósito de reformar o de transformar ni a la Policía Nacional, ni al Ministerio Público, ni a la ciudadanía, a nadie, a ningún sector, si no se garantiza una formación en valores, que esto se produzca tanto en las escuelas como también a través de programas de educación no formal, utilizando los medios de comunicación para la enseñanza de esos valores para aquellos que no están sometidos a los programas formales de estudios. Entonces, estamos convencidos de eso y sabemos que eso es así. Nosotros no podemos conseguir una mejor ciudadanía, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que tenga alcance respecto de lo que es la preservación del medio ambiente, ¿verdad? El no arrojar basura a la vía pública, el no ejercer violencia ni intrafamiliar, ni social, ni individual, ni de ningún género. La conciencia plena de que se llega a una función, sea pública o privada, donde se manejan recursos ajenos y hay que particularmente asumir una conducta y rendir cuentas y ser transparente y ser honesto y entender que la probidad es una cuestión que promueve al ser humano, que la dignidad humana es un valor que tiene que ser puesto en práctica respecto de uno mismo y con respecto a los demás. Todo eso se consigue con una buena formación. Nadie ignora eso, pero no se quiere bajo ninguna circunstancia. Hay una resistencia, les digo. Nosotros lo hemos unido con los ministros, tanto con el pasado ministro Fulcar, que hasta hicimos un programa y hasta firmamos, pero le presentamos en una cláusula la necesidad de que el ministerio incorporara la moral y cívica, ¿verdad?, en sus programas, y eso fue obviado. Eso fue obviado. Y entonces se nos habló de que no, que eso se podía hacer por la vía transversal. Lo que no es cierto, eso no tiene resultado de esa manera. Eso tiene que ser una materia con la rigurosidad, ¿verdad?, con que se enseñan las otras
y se controla el aprendizaje. En el caso particular del ministro actual, yo mismo me atreví a preguntarle que si era que había presión de organismos internacionales para que esa materia como tal no se administrara, porque es un mandato constitucional. No es que se le ocurre a uno, es que la Constitución de la República establece en este numeral 13, artículo 63, la obligatoriedad, ¿verdad?, de que esa materia sea administrada, porque de la misma manera que se le inocula, ¿verdad?, la vacuna a los niños para la difteria, sarampión, etcétera, asimismo, la moral y cívica es una vacuna social que va a permitir que ese niño y que ese joven en su vida en sociedad tengan en sus cabezas, en sus mentes, en su corazón, unos aprendizajes y unos mandatos que les van a permitir a estos niños, a estos jóvenes, ¿verdad?, optar por una conducta adecuada, consona con la aspiración de la sociedad dominicana. Y hablaba de la importancia de retomar, porque es un mandato constitucional, la enseñanza de moral y cívica en nuestras escuelas. Me sorprende. ¿Cómo los ministros de educación se han agarrado del criterio de que es de una manera transversal para que la gente entienda? No, porque yo puedo hablar de moral y cívica en matemática y puedo hablar en educación física y puedo hablar en todo de manera transversal y no como una asignatura. No estoy de acuerdo. Una asignatura que le enseña a usted a ser ciudadano, por favor. Eso es cívica. Que le diga, usted tiene que detenerse en un semáforo en rojo, usted tiene que ayudar a cruzar el semáforo a una persona que tenga alguna discapacidad, usted tiene que ser responsable con su comunidad, usted no puede tirar basura. O sea, es que hay que decírselo a la gente, hay que enseñarle a la gente a ser ciudadano, porque si no nacemos y nos criamos salvajes. Así es, y sobre todo enseñarle que el hecho de violar esas normas de convivencia para vivir en sociedad como ciudadanos tiene consecuencias. Claro. Y enseñarle el Código Penal y enseñarle cuántos meses de cárcel usted lleva por si se lleva la luz roja o cuánto es la multa, porque eso somos animales de ¿cómo se llama? De hábito, de tener... De costumbres. De costumbre. Y entonces tenemos que aprender a vivir en convivencia, así como aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a tomar los cubiertos. Tenemos que aprender a vivir en sociedad, a vivir en comunidad. A diferencia de los otros animales que también viven en comunidad, pero viven en manada y le da lo mismo que vaya delante uno. Y a veces... hasta ellos mismos reconocen quién debe ir delante de la manada. Nadie se atreve a ir delante del rey más viejo. ¿Cómo lo hacen? Son códigos de esos animales que lo asumen. Si ellos tienen sus códigos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta trabajo escuchar al otro? ¿Por qué nos cuesta trabajo poner la música para disfrutarla en casa o en una fiesta, pero sin molestar a los demás? ¿Por qué nos cuesta trabajo respetar la luz roja? ¿Por qué nos cuesta trabajo saber? No ponerse en un parqueo de embarazada o no ponerse en un parqueo de una persona con discapacidad. Como que no importa. No, todo eso es cívica. Claro. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender que no debemos malversar los recursos del Estado? Porque enseguida se le mete una cosa y entonces para los corruptos, para el que se lleva la luz roja, para el que pone la música alta, el que se parquea en un parqueo de una embarazada o de un envejeciente, etcétera, o de una persona con cierta discapacidad, todo eso también tiene su consecuencia. Entonces, si entendiéramos mejor que por cosas como esas podemos ir presos, o podemos tener retenida la licencia, o nos pueden quitar el pasaporte y no volar, etcétera, etcétera, pero que además representa moralmente para la familia una vergüenza, entonces sabremos la importancia de impartir
la moral y cívica, como manda la Constitución, como una asignatura formal en nuestras escuelas, y es lo que comentaba el doctor Wilson Gómez, que preside el Instituto Duartiano en nuestro país.